Buenas noches. ¿Sí oraron por mí? Vamos a ver. Los invito a ir a la primera carta de Juan, de Juan, al capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos del 18 hasta el 29. ¿A quiénes les gustan las historias de los héroes? Sí, ¿cierto? A mí me gustaban antes de jueces, me gustaban más. Pero sí, he tenido algunas luchas con eso entonces, porque es tremendo, ¿no? Nosotros estamos tan acostumbrados al tema de los héroes, ¿cierto? Y a los villanos, y a los buenos, y a los malos. Entre más malo sea el malo, mejor está la película. Y entre más complicado sea para que el bueno liberte no, sí, el bueno rescate a alguien, como que más buena se pone la cosa, ¿cierto? Pero hoy vamos a estar viendo, vamos a estar hablando de alguien muy mal. Vamos a estar hablando incluso de Satanás. Y es un tema que a veces no nos gusta escuchar, ¿cierto? Pero lo bueno de la predicación es positiva, es que estos temas que están contenidos en la palabra del Señor, pues no los podemos evadir, no los podemos saltar, tenemos que conocerlos y tenemos que prepararnos para ello. Pero también vamos a estar viendo que hay una esperanza grandísima y ese es nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro verdadero héroe, el que finalmente va a rescatar a su iglesia, y ese es en el héroe que nosotros siempre debemos estar atentos y meditando en él. Vamos a ir entonces a Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 18 hasta el 29. Yo no sé si voy a llegar hasta allá, pero de todas maneras vamos a leerlo. El tiempo acá es muy corto, de hecho voy a tomar el tiempo. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también, todo aquel que niega al Hijo también tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Vamos a orar. Como dice un Padre Celestial, hoy, Señor, estamos agradecidos, Padre, por la vida, por todos los beneficios, Señor, que tú tienes para todos nosotros, Señor.
Gracias principalmente por tu palabra, por tu hermosa palabra, Señor, que es la que nos enseña, la que nos guía, la que nos redarguye, la que nos corrige, Señor. Te damos gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de poder estar esta noche aquí, de escuchar tu palabra, de alimentarnos de ella, Señor. Prepara nuestra mente, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre. Y permite que sea tu palabra, Señor, la que esta noche pues inquiete los corazones de las personas, porque finalmente es ella la que obra, la que tiene poder, no nosotros, Señor. Entonces nos aferramos a tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, y que todos podamos estar dispuestos, Señor, a escuchar esta noche, Padre, y que tú nos permitas, Padre, a través de tu palabra, realmente entender mejor, Señor, y poder hacer los cambios en nuestra vida que necesitamos, Señor, a fin de poderte agradar, Padre. Gracias te damos por esta noche. Bendice a todos los que pudieron venir, Señor, a los que vienen en camino. Y te pedimos mucho más aún, Señor, por aquellos que se quedaron en casa o quizás están desanimados, Padre. Pero qué bueno, Señor, porque este mensaje nos va a ayudar a entender por qué pasan todas estas cosas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos. Amén. Bueno, de nuevo está Juan aquí con un tono ya bastante pastoral, ¿no? Estando con tus hijitos. Y de nuevo Juan, nos imaginamos al apóstol Juan, ya anciano, muy preocupado por su iglesia o por las iglesias, porque pues estas cartas no están dirigidas a una iglesia en particular, pero muy preocupado por lo que estaba pasando en estas iglesias, y es que se siguen infiltrando, el enemigo estaba adentro y había unas cosas que ellos estaban haciendo que eran muy malas, distorsionando siempre, queriendo hacer daño a la iglesia, y eso es lo que él esta noche pues quiere como desenmascarar, quiere decir, lo estamos viendo, ¿sí? Es muy evidente. Y aquí también vamos a ver a un enemigo que muy sutilmente se ingresa a la iglesia, muchas veces se sienta al lado nuestro y viene con muchas sutilezas, y por eso es importante que prestemos mucha atención a este mensaje. Nosotros no podemos pensar que quizás hubo una época de la iglesia en la que ella no fue atacada. Si nosotros vemos, Juan está escribiendo esto en el primer siglo y ya nos está hablando de estos enemigos, nos está hablando precisamente del anticristo, ¿cierto? Y si eso estaba ocurriendo allá en ese momento, si él nos está diciendo, hay un anticristo, hay anticristos, porque no habla, habla en singular, pero después también habla en plural, y nos está diciendo esto es siempre. Después nos dice, estamos en los últimos tiempos. Y si Juan en aquel momento nos está diciendo que estaba en los últimos tiempos, ¿qué podemos pensar nosotros ahora? ¿En qué tiempo estamos? Quizás estamos viviendo los últimos minutos, ¿no? Los últimos segundos, y para eso debemos estar nosotros preparados. Lo que pasa es que nosotros vivimos tan confiados de la misericordia que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, que a veces perdemos de vista y dejamos de meditar en tanto en porciones como esta, que es tan importante, y que lo importante de esto es que verdaderamente nosotros podamos hacernos de esta palabra para cada uno de nosotros y meditar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, si nos estamos preocupando o no, si las cosas realmente que vemos en el mundo nos afectan, si quizás las estamos compartiendo, ¿cierto? Si nos estamos haciendo, como dicen por ahí, el de la vista gorda con tantas cosas que pasan. Y lo importante es que esto pues no llegue a la iglesia, y que si en algún momento llega a la iglesia, pues nosotros podamos estar preparados para hacerle frente a esto. Eso es lo que, con lo que Juan nos quiere enseñar esta noche, a poder desenmascarar al anticristo, a estar atento de eso, porque es una realidad. Hay una batalla interior, ¿sí? Pero también es una batalla exterior. Nosotros luchamos con muchas cosas en nuestro interior, pero exteriormente también la hay. Estos anticristos estaban llegando a la iglesia, y de eso es lo que él nos quiere hablar esta noche. Y vemos que nos ha llevado por lo largo de estos versículos, y dicen que desde el principio ha existido esto, ¿cierto?
ahora en el capítulo 2, y precisamente a partir del versículo 18, dice que este tiempo es el último tiempo. Y si desde el principio nuestro Señor Jesucristo se reveló en luz, esperamos que en el último tiempo, según lo que Juan nos está escribiendo aquí, también el anticristo se revela. Y si Él dice que va a venir, tengamos por seguro que esta persona va a venir. No sabemos si es una persona, no sabemos si es un sistema político, no sabemos si es una combinación de los dos, pero lo que sí podemos tener claro es que va a ser alguien muy poderoso, con mucha influencia, con toda una maquinaria atrás que va a tratar de captar las mentes de las personas para alienarnos con él. Y Juan está describiendo más que todo es como una época en el tiempo, ¿cierto? Una época desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida, ¿sí? No está hablando de un tiempo, por eso Él no nos está diciendo faltan 2 meses, ojo, faltan 3 meses, o a veces como escuchamos en diciembre, ya faltan 5 para 12. No, Él está diciendo es como, está hablando de una época en particular y está precisamente en esto. Y podemos pensar qué falta según la palabra para que ocurra. No falta nada, tenemos que estar a la expectativa. Ya el Señor envió a su Hijo, ya su Hijo murió por nuestros pecados, ya hubo un derramamiento del Espíritu, ya inició la iglesia. ¿Qué más esperamos nosotros? Entonces es el último tiempo, no queda más sino que estar alertas de todo. Juan está diciendo que esta época ya ha empezado y que nos está describiendo lo que hemos de esperar de esta época. Hebreos capítulo 1, muchos conocemos esto, habiendo Dios hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se está acabando todo, todo hace parte, todo lo que pasó ya tenía que pasar. Dios desde un principio, desde el Señor del cielo y la tierra, Dios formó un pueblo, Dios entregó la ley a Moisés, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, Él murió en la cruz, y todo lo que ha pasado. De eso tenemos que tener en cuenta. Pero debemos hacernos también una pregunta de si nosotros, a esta altura, en este momento, nosotros realmente estamos preparados para eso. Si vivimos cada día pensando que ese día quizás va a ser el último, o si por el contrario nos confiamos pensando que falta mucho tiempo. Y tristemente hay personas que así lo piensan. De hecho, no toman decisiones con el Señor porque consideran que están muy jóvenes, consideran que no han vivido lo suficiente, consideran que tienen que disfrutar en este mundo que precisamente el Señor nos dio muchas cosas para disfrutar y no toman decisiones con Él. Pero lo que nosotros debemos que pensar en esta noche es si nosotros verdaderamente estamos preparados o no, si lo estamos esperando. Y creo que no es cuestión de que el Señor se esté tardando. No, yo creo que es cuestión más bien que Él ha tenido mucha paciencia con nosotros y está esperando que muchos puedan tomar decisiones con Él, que se arrepientan de sus pecados y puedan llegar a Él. ¿Sí? Sabemos por muchos otros pasajes, el Señor Jesús lo dice también en Mateo 24:14, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y si fuere posible, lo que pasa es que Él no sabe cuáles son los escogidos. Él tratará de engañarnos a todos, por eso se infiltra incluso en la iglesia. Pero fíjese que nuestro Señor Jesucristo ya también nos está advirtiendo de esto que iba a pasar. Es importante entender un poco acerca del anticristo. Y es un prefijo, el anti es un prefijo y significa lo opuesto a o en lugar de, ¿sí? O sea que podemos tener como esas dos posiciones. Una, que estemos esperando a alguien que vendrá totalmente opuesto a él. Entonces, si el Señor hablaba la verdad, entonces podemos pensar que este hombre va a venir a hablar puras mentiras. Que si el Señor era un ser de luz
y que el Señor tenía un carácter y un aspecto lindo, entonces que esta persona vendrá como alguien totalmente repulsivo, feo, pero yo pienso más bien que más bien será como en lugar de, ¿sí? Un lugar que, un hombre que viene engañando, disfrazado, quizás se puede vestir hasta de pastor con una Biblia bajo el brazo y venir de corbata y todas esas cosas, quizás puede venir así, ¿sí? No sabemos, pero muchos están esperando quizás al anticristo con un traje rojo, con unos cachos, con una cola, con un trinche, y podrán estar esperando eso y no lo van a ver. Entonces se van a dejar engañar o van a estar cazando incautos y muchos van a caer. Pero entonces tenemos que tener eso en cuenta. Hemos leído también en Segunda de Tesalonicenses, no vamos a ir al pasaje, pero Segunda de Tesalonicenses 2, desde el 1 hasta el 12, el apóstol Pablo nos da detalles también de ese ministerio de la iniquidad, ¿sí? De este hombre de pecado. Pablo no lo llama anticristo. De hecho, solamente esa palabra anticristo, Juan es el que la usa en estas cartas. De resto no la vemos en la Biblia en un lugar, pero sí vemos que en la palabra se hace mucha alusión a este hombre que vendrá. Y la palabra anticristo pues aparece solamente en 4 versículos, 5 veces mencionada y en 4 versículos. Pablo llama a este hombre de pecado el misterio de la iniquidad, y pero profecías también como la de Daniel 7, Apocalipsis 13, ya nos dejan ver un poco de este anticristo, sin que lo mencione con ese nombre en particular. Juan también nos dice que hay muchos anticristos. Él, fíjense que no solamente nos está diciendo, nos está hablando de un anticristo, quizás debemos de pensar en un anticristo como con A mayúscula, es el que estamos esperando, y lo estamos esperando porque la palabra lo dice, él va a venir. ¿Sabemos cuándo? Quizás ya llegó, pero es un anticristo. Pero también nos habla de anticristos y todo. Ahí en plural. Muchos más de los que pensamos, y estos ya han estado a lo largo de la historia. Y Juan, pues precisamente lo está denunciando acá. Esencialmente, el anticristo puede ser, no sé, un dictador, ¿sí? Que viene eh, obligando a la gente. Lo que sí es que va a tener muchos seguidores, va a tener mucha influencia, y como él se ha encargado, el enemigo se ha encargado de preparar tanto el terreno, yo creo que el escenario está preciso para eso. ¿Y por qué? Porque nosotros nos encargamos de endiosar a la gente, ¿no? Fíjense que hay una cantidad de youtubers y de personas que tienen una cantidad de seguidores increíble, reproduciendo basura. El otro día yo estaba viendo las noticias y salió algo de Nueva York. Allá en la Quinta Avenida dedican un día al mejor youtuber colombiano. Y entonces salía alguien y ese día le tocó a la liendra. Dije, la liendra, bueno, vamos a ver quién es la liendra, que creo que lo que reproduce. Y vamos a ver que es un muchacho paisa, y ese muchacho tiene millones de seguidores. Increíble, ha hecho una fortuna con esto. Y yo me puse a ver, pues vi una sola parte, pero yo me puse a ver y no hay nada allí. Es pura basura lo que publica, pero tiene una cantidad de seguidores increíble. Entonces yo creo que el terreno está preparado para que una persona de esta venga, ¿no? El terreno está listo para que venga el anticristo. Ya tiene los seguidores. No es difícil encontrarlos, están ahí. Y entonces, ¿qué hacer con esto? Pues aferrarnos a la verdad, conocer la verdad, para que entonces cuando este anticristo venga, nosotros podamos desenmascararlo, ¿sí? Para que no nos vaya a engañar. Dos características que vemos en este relato. La primera es que se trata de un ataque espiritual, pero es un ataque desde adentro. Desde adentro, está en la iglesia. Ingresa a la iglesia, ¿sí?
Y no podemos ser ingenuos si estamos esperando algo diferente. Tenemos que estar siempre a la defensiva. Los ataques de Satanás han estado siempre. Estos anticristos, dice Juan, como hemos leído, salieron de nosotros. Y esta es una traición bien grande. Y si nosotros nos podemos ver desde los principios de los principios, ¿qué pasó con Satanás? ¿Cierto? No fue un ángel quizás que se rebeló contra el Señor y era de ahí, estaba ahí con ellos, con el Señor, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar quizás en Judas, él caminó con él durmió con ellos, él estuvo sentado a la mesa y también era un anticristo, ¿sí? Como lo dice Juan acá. Y lo vendió entonces por un puñado de monedas. Y esa misma traición sigue ocurriendo ahora. Siguen saliendo muchas Judas, siguen saliendo cantidades de personas de esta categoría. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta algo. La salvación no la vamos a perder, ¿cierto? La salvación no se pierde. Y de hecho, podemos verlo en Juan, en el capítulo 10. Nadie las arrebatará de mi mano, dice la palabra. Pero tenemos que cuidar. La palabra también dice que qué pasará si descuidamos una salvación tan grande. Y a veces yo pienso que con este tema de la salvación podemos llegar a relajarnos mucho, ¿no? Precisamente pensando que la salvación no la perdemos. Entonces somos salvos y como que entramos ya en una zona de confort. Y entonces empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer, a pecar incluso, confiados en la salvación. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros cuidemos esa salvación, que estemos permanentemente caminando en él, leyendo la palabra, orando, meditando. Y tenemos que entonces tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hacemos. O sea, las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros vemos, las cosas incluso que nosotros leemos. Porque ya lo estaba diciendo, hay mucho contenido en YouTube, hay mucho contenido en el Internet, ¿cierto? Y terminamos escuchando cosas, escuchando personas, predicadores, que incluso no hemos investigado mucho acerca de ellos. Terminamos leyendo libros simplemente porque en la portada tiene el nombre de Jesús, pero el Corán también lo tiene. Jesús es un profeta en el Corán. Entonces, terminamos haciendo cosas, terminamos conversando con personas, terminamos asintiendo la cabeza en conversaciones demasiado ociosas muchas veces, sin darnos cuenta. Entonces, empezamos a desviarnos un tanto, pero siempre confiados en que la salvación no se pierda. Yo creo que tenemos que estar muy atentos de eso. Decíamos que se trata de un ataque espiritual desde adentro. En segundo lugar, se trata de un ataque con la mentira. Se trata de un ataque con la mentira y Satanás es el rey de esto, ¿no? Muchas maneras hay, pero algunas son demasiado evidentes. Son ataques que son muy evidentes, pero aquí yo creo que Juan nos va a hablar de algo que es muy sutil, camuflado, escondido, pero eso sí, altamente peligroso por las consecuencias que esto puede traer. Juan describe a aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que cambian la verdad para convertirla en mentira, ¿cierto? Recordemos que Dios hablaba a Eva en el paraíso y enseguida la serpiente empezó a decirle muchas cosas, a introducir la versión que Satanás tenía de las cosas. Y recuerden que Eva empezó a escuchar, ¿sí? ¿Y cómo terminó esto? Bueno, pues ahora estamos sufriendo eso que pasó en aquel entonces. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esa serpiente no se quedó allí. Esa serpiente todavía sigue hablando al oído de las personas. Esa serpiente todavía, y como le estaba diciendo, sigue ingresando a la iglesia.
y quizás todavía nos sigue diciendo como lo que le dijo a Eva, que Dios nos ha dicho que, ¿se acuerdan? Dios os ha dicho que, y por ahí empezó la cosa. Y fíjense en dónde terminó todo. Recordemos también que Satanás es un gran imitador, ¿sí? Él se disfraza de muchas maneras. Recuerden, ustedes en la palabra, cuando leemos, vemos a Moisés tirando su vara, convirtiéndose en una serpiente. Después vemos al faraón enviando 2 magos a que también tiraran su vara y se convirtieran en serpientes. Ahí estaba Satanás también. Lo importante que tenemos que ver es que, bueno, finalmente la serpiente de Moisés se come a las otras 2 serpientes del faraón, ¿cierto? Los falsos cristos niegan a Cristo con su mentira. Negar a Cristo como los gnósticos en aquel tiempo lo estaban haciendo. Niegan a Cristo cuando dicen que el Hijo no vino en carne, que la encarnación no fue algo. Niegan a Cristo también cuando dicen que Jesús no era divino, cuando le quitan la divinidad a nuestro Señor. Niegan a Cristo también cuando cambian el mensaje de Cristo y casi que le ponen a decir a la palabra cosas que ya no dice. Niegan a Cristo cuando se ponen a sí mismos en el lugar de Cristo. Esas son formas de negar a Cristo. Y vivimos en una cultura que es muy católica o romana, ¿no? Y si nosotros nos podemos a ver, los reformadores decían que precisamente el Papa de Roma era un anticristo. Y creo que esta persona, él se ha atribuido derechos que no tienen, nombres que no le corresponden. Si ustedes ven a él, ¿cómo se le dice normalmente la Iglesia Católica, cómo le llama? Santo Papa. ¿Y quién es el Santo Padre? El único que hay es Dios, ¿cierto? Le dicen también el vicario de Dios en la tierra. ¿Y quién es el vicario de Dios en la tierra? ¿Quién dejó el Señor en la tierra mientras Él se iba y preparaba nuestra morada? Al Espíritu Santo. Le dicen también el sumo pontífice, o sea, el puente entre el cielo y la tierra. Increíble. Y una sola persona asume todas estas posiciones. Entonces, nos queda tener mucho cuidado con esto y quizás tenemos que hacer como Lutero. ¿Qué hizo Lutero? Tratar de cambiar las cosas. ¿Sí? Y nosotros tenemos que hacerlo. Estar muy atentos y si esto no resulta, también tenemos que hacer entonces como Lutero. ¿Qué hizo cuando no pudo cambiar las cosas? Salir corriendo. Se le tocó huir. Y así toca. Si estamos en una iglesia donde no se está predicando la verdad, hay que hacerlo. No nos podemos quedar ahí calentando la silla y escuchando mentiras, porque entonces vamos a terminar siendo parte de esto y reproduciendo también nosotros la mentira, porque nosotros lo que escuchamos, eso es lo que nosotros reproducimos, lo que nosotros compartimos. Y gloria a Dios que estamos escuchando la palabra, que estamos en una iglesia sana, pero cada uno tiene que prepararse para que cuando escuche la mentira, entonces pueda hacerle frente a ella. Estamos demasiado acostumbrados a ese lenguaje y tenemos que dar toda la razón precisamente a los reformadores cuando señalan eso acerca del anticristo. Entonces tenemos que continuar con cuidado con los anticristos de hoy y eso lo podemos ver. Tenemos que guardarnos de ellos. Todo el que se opone al mensaje de Cristo, al evangelio de Cristo, a la persona de Cristo, ese es el anticristo. Y eso nos dice Pablo en Gálatas también, en el capítulo 1 y los versículos 7 al 8. Hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto lo dice Pablo allá. Y él no estaba utilizando aquí un lenguaje hiperbólico, no estaba exagerando cuando decía esto. Es realmente, es un peligro
grandísimo el que nosotros tenemos hoy. Juan tiene una intención muy pastoral y es porque nos ama y nos quiere proteger y quiere que tengamos los ojos bien abiertos. El cristiano que sabe por advertencia de la palabra que hay muchos anticristos, que no es uno solo, no estamos esperando a uno que va a venir con muchas influencias y con muchos seguidores, pero tenemos que estar muy atentos de los que ya están aquí, de los que están vivos, de los que son nuestros vecinos, de los que están en el trabajo. De todos esos tenemos que estar muy atentos. Entonces, ¿qué nos queda? Tomar la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, como dice la palabra de Dios, estar firmes. Así que si es una batalla espiritual, la tenemos que reconocer. Y si es una batalla espiritual, pues la única forma de hacerle frente es espiritualmente. No hay otra manera. Nosotros no nos vamos a enfrentar con un machete o con una lanza o con unas armas como las que hay ahora. No nos corresponde hacerlo. Esta es una batalla espiritual y de esa manera tenemos que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo estamos diciendo. En la manera que todos los días caminemos con el Señor, todos los días tengamos una mejor comunión con Él, en la medida que seamos obedientes a Él, en la medida que seamos obedientes a su palabra. De esa es la manera que podamos nosotros entonces repeler esto. En el versículo 20 nos dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La batalla es espiritual, de la que nos habla aquí Juan, pues es una batalla espiritual y se detecta de esa manera, espiritualmente. Es una batalla espiritual que se combate de manera espiritual. Nuestro rol no es de atacar al enemigo, pero tenemos la unción. ¿Y cuál es la unción? Pues la unción es la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Nosotros no tenemos ninguna capacidad, nosotros no tenemos ningún poder. De hecho, la palabra dice que ni siquiera sabemos qué orar, ni siquiera sabemos qué pedirle al Señor, pero es el Espíritu el que nos ayuda. Entonces, en la medida que estemos firmes en esto, podamos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Nos dice Juan también, permanecer en Él. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros. Juan usa en una porción muy pequeña, hasta 6 veces este verbo de permanecer, continuar, resistir, ser fieles, tomar la armadura del cristiano, firmes en la palabra. No nos dice que debemos escuchar cuándo será el día, o quizás no le pone tampoco un nombre y un apellido al anticristo, ¿cierto? La palabra más bien dice o nos exhorta a que vivamos como si hoy fuera el último día, con nuestra lámpara llena de aceite, esperando ese momento, pensando que quizás quedan solamente unos minutos. Tenemos que tener comunión, permanecer en santidad, permanecer en el Padre, y porque el que permanece en el Padre, pues también permanece en el Hijo. Estamos en los últimos días y eso es una realidad. Y es una realidad porque Juan nos lo presenta así. Pero también tenemos una esperanza grandísima y es que también conocemos por la palabra cómo va a terminar todo, ¿cierto? El enemigo va a ser destruido, Satanás va a ser destruido y los que esperamos en Él, los que hemos tomado decisiones con Él, los que somos salvos, pues tenemos esa esperanza de la vida eterna que también es un ofrecimiento que nos hace la palabra. Entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy alertas. El anticristo es una realidad, no es una fábula, no es un cuento, y tenemos que estar preparados para ese momento, porque ese momento va a llegar. Y lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que está muy cercano. Estamos viviendo los últimos tiempos, así lo dice la palabra. Juan lo dice y lo escribió en aquel tiempo con toda seguridad que lo que queda es muy poco. Entonces yo creo que hay una invitación muy grande hoy para las personas que no han tomado decisiones con el Señor, que están esperando otro tiempo, porque ese tiempo quizás no va a llegar. Yo creo que el Señor cada día nos anima más a que tomemos esa decisión con Él. Decisiones serias, decisiones que son eternas,
decisiones que son trascendentales, porque se trata de lo eterno. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a vivir con los pies puestos aquí sobre la tierra que no miramos hacia la eternidad. Y él, como lo dije acá, no se trata de que el Señor se haya tardado. Se trata de que el Señor sigue teniendo misericordia y sigue teniendo paciencia para que todos puedan proceder a él. Entonces, yo sé que hay muchas personas que hoy no vinieron, pero los que vinieron tienen que hablar de esto y tienen que hablar más a menudo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para la venida de ese anticristo. Y tenemos que estar listos también para identificar a los anticristos, a los que ya están aquí, a los que ya están en la iglesia, a los que están caminando por ahí. Han existido desde siempre. Juan lo estaba diciendo, él estaba sufriendo por lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento, y el Señor sigue preocupado también por lo que está pasando en este momento en la iglesia. Los tiempos no han cambiado, sigue siendo lo mismo, y la palabra del Señor sigue siendo la misma. Le voy a pedir a Pastor Alfredo si quiere terminar en oración. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Este es un tema bastante... Casi no escuchamos esto en la iglesia, ¿cierto? Y esta mañana casualmente mi devocional estaba, estaba pensando en esto, en el anticristo, estaba pensando, y no estaba pensando en la lección de esta noche, pero estaba pensando en cómo las cosas, em, ese mundo espiritual que nos rodea, está ahí latente y muchas veces somos tan inconscientes de eso. Y nuestra falta de oración, nuestra falta de entendimiento de quién es Dios y de quién es nuestro enemigo muchas veces nos hace presa fácil, ¿no te das cuenta? Creo que por eso es que Juan está hablando de esto. Y si ustedes recuerdan el contexto, la falta de amor y las otras cosas que Juan ha mencionado están muy relacionadas a esto. Porque lo que dice aquí Juan es que el anticristo o los anticristos, yo creo que nos encontramos muy seguido con ellos y ni siquiera lo notamos, eh, lo que buscan es engañarnos. ¿Sí? ¿Y de cuántas formas, de cuántas maneras nos pueden engañar? Y somos una presa. Me gusta lo que dice Pablo, el hermano pasaje, segunda Tesalonicenses, pero Pablo dice a los hermanos de esta iglesia que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. O sea, Pablo sabía que esto era una realidad y que esto iba a pasar. Pero también exhorta a los hermanos diciéndole que nadie los engañe. Y a mí me hace pensar eso. Hoy estaba diciéndole, es interesante, ayer hicimos ejercicio con nuestros hijos, cogimos el libro del Moroni, cogimos eh, la Biblia de los Testigos de Jehová y cogimos la Biblia. Y estábamos hablando de eso, cómo poder discernir la verdad. Porque todos esos escritos han engañado a cientos, a miles de personas. Pero lo mismo, y gracias que Rodolfo mencionó eso, las redes sociales, hay tantas formas de ser engañados, hermano. Tantas formas, y estamos siendo engañados de una forma que nosotros no nos podemos imaginar. Pero yo les decía a mis hijos, la única forma de conocer los billetes falsos no es estudiando los billetes falsos, es conociendo los billetes verdaderos. Cuando tú conoces un billete real, puedes identificar un billete falso. Así que tenemos que conocer la verdad, para poder identificar lo falso, el engaño. Y ahí tenemos que preguntarnos cuánto tiempo estamos invirtiendo, estudiando, leyendo, escuchando la palabra de Dios. La única forma de que eso no ocurra no es, bueno, ¿dónde está el enemigo y que venga a ver? No, es estudiando la verdad, manteniéndonos concentrados en la palabra. Esa es la única forma de no ser engañados. No es en Twitter, ni en Instagram, ni en... No, es estudiando la palabra de Dios. Así que gracias, Rodolfo, gracias por recordarnos esto tan importante y es por eso que estamos acá. Otros no llegaron porque fueron engañados.
No, está muy tarde, está muy cansado. ¿Cuál partido, hermano? Ahí va el partido, dice la hermana. El partido, ¿cierto? Tantos engaños, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Un servicio más, un servicio menos. Ese es el engaño. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Damos gracias por tu Hijo Cristo, Señor, que Él es una verdad inmovible, inerrante, Señor. Gracias que Jesucristo, Señor, no está compitiendo, Señor, con Satanás. Él quiere recordarnos, Señor, que en Él estamos seguros. Quiere que salvaguardemos, Señor, el gozo de mantenernos en esta verdad. Y por eso, Señor, nos hace estas advertencias de que en el mundo tenemos peligros, Señor, que son reales. Algunos espirituales, otros físicos, Señor. Pero que son usados por Satanás a través de su ejército, a través de sus huestes de maldad para engañarnos, para dejarnos, para hacernos creer, Señor, otras cosas, para hacer que las emociones o los sentimientos sean más creíbles que tu palabra, Señor, y que lo que hemos aprendido de ti, lo que tú nos has comunicado a través del Evangelio. Perdónanos cada vez que dudamos, Señor, acerca de ti, del poder que reposa en ti, Señor, de la libertad que tenemos en Cristo para decidir que no tenemos que pecar, que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, que somos libres para vivir en la verdad. Ayúdanos, Señor, a recordar todas estas cosas. Gracias, Señor, por nuestro hermano Rodolfo, y gracias por cada persona que se toma el tiempo de estudiar, de leer tu palabra. Motívanos, enséñanos, redargúyenos, exhórtanos, Señor, anímanos, enamóranos de tu palabra, Señor, para que podamos pasar tiempo, Señor, de calidad, estudiándola, meditándola. Más tiempo de lo que pasamos en cualquier otra red, más tiempo de lo que pasamos, Señor, descansando o haciendo otra cosa, Señor. Produce esto en nosotros, Señor, el querer como el hacer, tu buena voluntad. Ayúdanos. Quiero hacer una oración especial, Señor, por nuestros hijos, Señor, que están frente a esta generación, Señor, está siendo bombardeada de una forma sutil, pero a la misma vez, Señor, tan directa. Ayúdanos. Oramos por este país, por todas las mentiras que ya estamos acostumbrados a escuchar, Señor. Incomódanos con esas mentiras, Señor. Ayúdanos a pararnos como creyentes, Señor, de verdad, defendiendo y haciendo defensa de tu palabra, sin temor, Señor, a lo que nos cueste esto, entendiendo que tú nos vas a respaldar, es tu palabra. Gracias, Señor, por las palabras de Jesús al decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Oramos, Señor, dándote a ti las gracias esta noche por este espacio que nos has dado para recordar. En el nombre de Jesús.